presente en medio de nosotros. Clamamos la acción del Espíritu Santo. Él es quien nos da la vida y Él es el que va a guiar este trabajo fundamentalmente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿qué les puedo yo comentar? Más o menos lo que ya he dicho en ahorita, son algunas ideas que he ido trabajando en torno pues al trabajo de grado con la universidad y a la propia experiencia de vida. El material que se ha ido desarrollando tiene pues su base bíblica, tendrá su base también en la doctrina y el magisterio de la Iglesia. Tendremos una guía que es las orientaciones de animación bíblica de la pastoral para América Latina y bueno, algunos otros libros o elementos de los cuales he tomado algunos elementos. Fundamentalmente, esta espiral ascendente va a manejar 4 ejes articuladores que serán pues el querigma, la iniciación cristiana, la comunidad con Jesús y el ser enviados por Jesús. ¿Para qué es? En definitiva, este camino es en definitiva para que el discípulo, el bautizado, quien haga este camino, ya sea la persona, ya sea una comunidad, haga una opción consciente, intencional consciente de ser discípulo. ¿Por qué? Mi trabajo, como les decía, tiene que ver sobre la catequesis. Y en este trabajo podríamos descubrir cómo la catequesis se ha vuelto una clase y la catequesis es solo una transmisión de algunos conocimientos, pero no hay una experiencia como tal de encuentro con el resucitado. Más aún, el bautizado, pues valga decir el bautizado, llega, recibe el bautismo, después vuelve a la catequesis de comunión, luego vuelve a la catequesis de confirmación y si estamos de buenas, vuelve para casarse. O si no, ya cuando va para la unción de enfermos o cuando ya estiró la pata, ¿no? Entonces, no hay un proceso, no hay un camino, no hay una articulación. ¿Sí? La persona que viene a misa, tristemente, pues en este momento menos, pero quien viene a misa muchas de las veces es por el compromiso social. Entonces, yo vengo porque es la misa de novenario, más aquí, por ejemplo, en Samacá, en los pueblos, se ve mucho eso. Yo vengo a misa porque es la misa de novenario, me invitaron, entonces tengo que ir a la misa. Y uno dice, pues, ok. Y bueno, y su experiencia de encuentro con Cristo. Unido a eso, hay un desbalance, ¿no? Un problema de lenguaje que se plantea también desde la misma teología, y es una cosa lo que yo pienso como ministro, y lo puedo pensar y plasmar inclusive en la homilía. Otra cosa es lo que la persona del común, ¿no? Viene a la misa y sabrá Dios si me puede entender, ¿no? Es como un marco general, el diagnóstico general de la catequesis, de donde se va a plantear un poco esta propuesta de trabajo. Por ejemplo, nomás para preguntarnos, ¿cuáles son los lugares de encuentro con el resucitado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde puedo encontrar yo al resucitado? En la Eucaristía. La Eucaristía. En mi encuentro con el otro hermano. En el encuentro con el otro, la comunidad. Ok. En la palabra. En la palabra, muy bien. Van 3. En todas partes, no se supone que ya está resucitado y está en todas partes. Exacto, pero que uno sea consciente de la presencia del resucitado, esa es la cuestión, ¿no? Yo puedo saber muchas cosas, saber que resucitó hace 2000 años, bueno, listo, pero y en mi vida, en mi propia vida, es ahí donde está la diferencia, ¿no? El paso que necesariamente tiene que hacer cada discípulo, cada bautizado, en su propia vida, ¿no? Por eso esta experiencia de espiral nos invita desde
el texto de los discípulos de Emaús que mirábamos el domingo pasado, a encontrar, bueno, inicialmente plantean 4 lugares de encuentro, que es el camino, la propia vida, el segundo, que es la palabra, el tercero, que es la Eucaristía, la fracción del pan, el cuarto, que es la comunidad, y bueno, yo me tomé el atrevimiento de agregar el quinto, que es tu propia misión, que es cuando tú ya pones en práctica los dones, carismas, ministerios, no, de hecho, te dejas llevar por el Espíritu para actuar. En esa dinámica, pues la persona puede ir constantemente percibiendo el encuentro pues con el Señor. Resucitado, ¿no? Que eso hablábamos con ahorita. La clave es el encuentro con el Señor resucitado, que tiene que tocar mi vida, permearme. Si no termino, valga decir, sabiendo que soy bautizado, teniendo la partida de bautismo, y ahí, ya pare de contar. Entonces, ¿cuál es su experiencia de creyente, de católico, de escasamente la partida de bautismo, ¿no? Por ejemplo, alguien que se acercó ya a la parroquia dijo, yo soy un católico practicante. Bueno, y es una persona que si viene una vez al año a misa es mucho, pero se considera un católico practicante. ¿Y es alguien que ha formado su fe? Probablemente no. Bueno, el texto fundamental será Lucas 24, desde el 13 hasta el 35. Ese es todo el texto, digamos, articulador. El eje articulador será este texto de Lucas 24, 13 al 35. Que lo he dividido en 8 pasos. Estos 8 pasos implicarán el camino que estaría invitado a hacer cada discípulo bautizado, quien quiera hacer este camino, porque es una opción, es una invitación, ¿no? Para ir descubriendo esos lugares de encuentro con el resucitado. Entonces, esos 8 pasos serán, primero, el camino, en segundo lugar, el peregrino, en tercer lugar será pues la escritura, en cuarto lugar vamos a encontrar la casa, que es un punto fundamental, porque es en la casa que representa también el corazón, en el cual yo voy a decirle al Señor, quédate, y ya desde ahí va a empezar a ser consciente mi opción para vivir como bautizado, pero comprometido. Quinto lugar será el pan, la fracción del pan. El sexto lugar será el corazón, es donde ya nos va a presentar más aún la acción del Espíritu Santo, el fuego que se va encendiendo más y más. En séptimo lugar, la comunidad. Los discípulos no pueden quedarse solamente en Emaús, tienen que regresar nuevamente a la comunidad. Y en octavo lugar estará pues la misión, el enviado por el resucitado. Entonces, cuando la persona hace su proceso de catequesis, hace la preparación a la confirmación, se supone que al ser confirmado se configura con Cristo, con el Espíritu Santo y se convierte en un enviado a ser testigo de la resurrección. Entonces, Padre, en este punto, sí. es decir, en el punto 8, hasta Sí. ahí ya deberíamos haber nosotros experimentado nuestra vivencia en Cristo y ya estaríamos, digamos, en el límite o en el nivel de la confirmación, hasta este punto. Sí. Digamos, sería el compromiso del confirmado, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Es ahí donde la persona tendría que después de haber hecho el camino con el resucitado, de encuentro y de vivencia, ha aceptado ser discípulo y se compromete a ser constructor activo de comunidad, ¿sí? Entonces ya no es solamente pasivamente que viene a la Eucaristía, sino que ya comprende más a plenitud lo que se realiza en cada encuentro sacramental, lo que se vive en cada momento. La experiencia entonces ya no va a ser solamente
yo recibo y recibo y recibo, sino que me convierto en constructor. Ya hay un compromiso, porque se ha asimilado, se ha comprendido el resucitado que vive en mí, ¿sí? Que me participa su vida, que me participa su misión, y entonces ya como bautizado tengo el derecho y el deber. Al participar en la Eucaristía, pues me alimento de Cristo, ¿no? El que recibe el cuerpo, la sangre, permanece en mí, yo en él, ¿sí? Y en la confirmación mucho más, ya está siendo enviado a ser testigo de aquello que ha ido experimentando en el camino. Pero ¿cuál es el problema? Volvemos a lo planteado inicialmente. La persona que se limita a lo básico, entonces solamente a recibir, a decir yo soy católico. ¿Por qué? Porque mis papás son católicos, porque voy a misa el domingo una vez al año, y ya, paré de contar. Pero un compromiso, una vivencia y un encuentro, entonces no se están dando realmente. ¿Preguntas hasta ahí? Más o menos. No, muy claro, padre. La verdad sí es que somos a veces católicos de ritos. Cumplimos los ritos, muy juiciosos, pero no pasamos de ahí. Sí. Los Sí, que porque alcanzan a llegar a cumplirlos. Sí, porque hace falta la experiencia con el resucitado. O sea, sin eso, o sea, sin Pentecostés y sin la experiencia del resucitado, más aún, sin Pentecostés no se entiende la resurrección y no se vive, ¿sí? De ahí la importancia del Espíritu Santo, o sea, el actor principal tiene que ser el Espíritu Santo, ¿sí? Y es un movimiento constante en la persona. No es algo que se da una sola vez, nos dice el Papa Francisco, la opción por Cristo es todos los días, ¿sí? No es solamente una vez cuando me bauticé y ya, sino que implica todos los días caminar con el Señor. Bueno, entonces más o menos esas son como las líneas generales, como los 4 ejes transversales, que es el querigma, que es la iniciación cristiana, que es la comunidad con Jesús y que es la misión, el enviados por Jesús. El centro de trabajo pues va a ser la acción del Espíritu Santo, y le decía a Norita, le decía, mira, considero que este esquema de trabajo la persona lo puede vivir a lo largo de un año, ¿sí? A futuro, después de que ya lo ha logrado asimilar, lo puede vivir a lo largo del año y le permite inclusive experimentar mejor cada uno de los acontecimientos que se realizan litúrgicamente a lo largo del año. Entonces van preparando constantemente a la persona a lo largo del año y va habiendo un crecimiento, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Para saber de dónde vengo y hacia dónde me voy dirigiendo. Si no hay un proceso, si no hay ese camino, si no puedo evaluar, pues no sé exactamente hacia dónde voy. Y no puedo medir como el compromiso que hay en mi propia vida. Por eso la dinámica de la espiral ascendente tiene 2 movimientos, ¿no? Asciende, pero al mismo tiempo también uno puede volver sobre la base e ir profundizando. Es una dinámica interesante por eso. Si fuera un círculo, pues uno repite lo mismo siempre, pero al ser una espiral, yo puedo ir ascendiendo, ir teniendo como capas que le van dando mucha más profundidad a mi propia vivencia y experiencia espiritual. Esa es como la diferencia que puede ayudarnos también a comprender un poco más. ¿Hasta ahí cómo les parece? Bien, padre, ¿me puede por favor repetir los 4 ejes? El primero es el querigma, el segundo, ¿cuál es? El segundo es la iniciación cristiana. El tercero es la comunidad con Jesús. Y el cuarto es enviados por Cristo, la misión. Bueno, hasta ahí esta parte así como introductoria general. Les decía que estos 8 pasos pues van a llevar unos retiros o unas experiencias que procurarán articular cada momento del camino y que le permitirán a la persona ir como evaluando constantemente su propia experiencia.
Entonces, antes de dar el primer paso, que será pues en la propia vida, hay que mirar cómo está esa vida, ¿no? Por eso lo primero que considero que es necesario hacer es un diagnóstico, un diagnóstico. Y ese diagnóstico, ¿qué le permite a uno ver? Pues cómo estoy hoy, ¿sí? El Señor les va a preguntar a los discípulos de Maús de qué van hablando por el camino, es decir, ¿cómo está tu vida hoy? Y ese diagnóstico que vamos a compartir, Dios mediante, hay unos exámenes que gracias a Dios encontré, digamos, alguna dinámica de examen. Son más o menos 7 exámenes, si no estoy mal, relacionados con el cuerpo, pero es en la dinámica espiritual. Bueno, que le permitirán a la persona ver cómo está, por ejemplo, su relación familiar, un poco su historia de vida, su proyección, ¿no? El examen de la vista, cómo está también la parte de la carga emocional, psicológica, ¿sí? De pronto le podríamos preguntar más a Norita, que ella ya ha trabajado un poco este tema de los exámenes, a ver cómo te han parecido un poquito. No es fácil, ¿no? No es Ah, fácil. Hay algunos no, tópicos que son, pues me imagino yo que de acuerdo a cada persona y a sus vivencias o a sus experiencias, algunos exámenes le pueden ser más fáciles, otros son un poco más engorrosos y sin que se asusten puede llegar a ser un poco más dolorosos también, ¿no? claro, Porque confrontar muchas realidades personales. O sea, esto no es de mí con los demás tanto, sino como la sinceridad que pueda yo tener frente a mí misma, más que de la experiencia que haya tenido con el otro, más es cómo yo he afrontado con otros, si interviene alguien más en esa relación, es más cómo lo afronto yo esa situación con la otra persona, independientemente de lo que surja de la relación, o sea, de la respuesta de la otra persona, lo más importante es cómo yo pueda mirar con, ¿cómo se llama esto? Objetividad, ¿Con qué? con Objetividad, objetividad. sí, pero objetividad. mucho más relajada, o sea, tener la capacidad de poderme mirar sin tenerme miedo a descubrir esas cosas en mí, por ejemplo. Sí, que implica la sinceridad, ¿no? Porque es con Exacto, Sí, uno mismo, es claro. ponerse frente al espejo y decir, estamos así, esto es lo que soy, sí, esto es esto es lo lo que que hay. cargo, Es lo exacto, que esto es hay. lo que hay, sí, esto es lo que Con, hay, es- y con con eso esto tienes que que hay, trabajar, Señor. Pero sabe, padre, que me parece muy bueno esto que vamos a empezar ahora porque de alguna manera yo he estado en esa búsqueda hace mucho tiempo. Alguien sí, que nos guíe el camino y confronte muchas situaciones y encuentre muchas respuestas a muchas actitudes y a muchas cosas dentro de la vida de uno mismo que no son fáciles de manejar porque no se entiende cuál es su origen. Entonces, con total. esto creo que es una herramienta muy valiosa y creo que me llegó como pedrada en ojo tuerto, como dicen, en el Ok, momento en que más lo necesitaba, y soy sincera, llegó porque lo he estado buscando, sin mentirle, hace más de 2 años y medio, yo creo que he estado buscando esto. ok. Siempre hay respuesta para el que busca, ¿no? Dice el Señor, el que Sí, busca encuentra. así es. Bueno, este diagnóstico tiene que conducir a una experiencia de sanación interior. ¿Por qué? Las heridas que hay en mi propio ser, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en mi historia de vida, eh, necesito ponerlas en manos del médico espiritual, ¿sí? Yo le digo a las personas, le digo, mire, si a usted le duele la cabeza, pues va al médico y le dice, tómese una acetaminofén. Bueno, pero para el espíritu no tiene acetaminofén, ¿sí? Adentro, adentro, el que puede trabajar adentro, pues es el que te creó, el que te conoce, ¿sí? Y ese es el trabajo del espíritu, ¿no? Que es importante por eso saber cómo estoy
para ir al médico espiritual y decir, esto es lo que yo tengo, trabajémoslo. ¿Sí? En ese diagnóstico, en ese retiro inicial, llamémoslo retiro, se va a trabajar también un elemento muy importante que se llama la revisión de la palabra. Entonces, vamos a seguir un librito, no es católico, pero se llama Los 5 Acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Me ha llamado mucho la atención por los elementos que maneja. Algunas cosas de ahí se van a tomar en relación fundamentalmente a la palabra y pues al magisterio, ¿no? Porque es el trabajo de la palabra, sé impecable con tu palabra, es el primer acuerdo, ¿no? Y es fundamental en la persona que está haciendo camino con el Señor, que está sirviendo en la iglesia, que su palabra sea impecable, que sea reflejo de la palabra que le está alimentando, ¿sí? No puedo tomar la palabra de Dios y ser una persona que habla de otros, ¿sí? Porque sería con una contradicción, ¿no? Y que implicará también revisar cómo esa palabra en mi propia vida me ha afectado y ha afectado a otros. Para que uno pueda también ir trabajando esa dinámica, porque la idea es también trabajar los sentidos, ¿no? A lo largo del camino. Y uno de los sentidos pues va a ser el tema de la palabra, el gusto, ¿no? Aquello que pasa por mi palabra, por mi boca, que me alimenta o me hace daño. Dentro de este diagnóstico hay un elemento, por acá lo tengo, espero que sea. Padre, Sí. hacemos un acto ahí, estamos aquí hablando, digamos, esa palabra es la primera, o sea, toda esta parte está dentro de ese primer contacto del diagnóstico. Todo esto es diagnóstico. Ok. Y dentro de esa palabra, o sea, dentro del manejo de la palabra, tengo que asociarlo al sentido del gusto igualmente. No solamente la palabra como lenguaje, sino la palabra como gusto, como sentido del gusto. Sí, 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 okay. Sí, que es fundamental porque tendrá mucho que ver con el pan de vida más adelante, ¿sí? Y porque es cómo me he ido alimentando hasta el momento, ¿sí? Okay. Pero fundamentalmente también cómo mi palabra hace daño a la otra persona y me ha hecho daño a mí mismo, ¿sí? Por ejemplo, los discípulos de Maús, ¿de qué van hablando? De la muerte del Señor. Y cómo esa dinámica de muerte los lleva tristes, ¿sí? Y desde esa dinámica de muerte, de palabra, de desconsolación, no pueden percibir a Jesús resucitado, ¿sí? ¿Cuántas veces mi propia palabra me afecta emocionalmente y anímicamente? Y a los que están cerca de mí, ¿sí? Pero es parte de este diagnóstico, de este inicio, bueno. Bueno, unido a esto hay otra herramienta que ya la han nombrado, que es el cuadro de pecados virtudes. Más o menos, lo presento así por ahora. ¿Se alcanza a ver? Más o menos. Este cuadro sigue estando dentro del marco de la palabra. Sí, este hace parte del diagnóstico. ¿Por qué hace parte del diagnóstico? Este cuadrito que he ido articulando permitirá que la persona comprenda o descubra o vea la afectación en su propia vida de las familias de pecados, ¿no? Maneja los 7 pecados capitales, las 7 virtudes, los 7 dones que ya decían ahorita. Nos va a ayudar a ubicarnos frente al pecado y frente a la manera como estoy siendo tentado. Que también es importante en esta primera etapa. ¿Por qué? Yo les decía, mire, la espiral ascendente es como el mapa general, ¿no? Pero el cuadro de pecados y virtudes va a ser la brújula, que nos va a ayudar a orientarnos, y nos va a ayudar a comprender cómo estoy siendo afectado por el pecado, a ir desde ya teniendo la previsión
de cómo más puedo ser afectado y de qué tengo que trabajar. ¿Sí? Que me parece que es interesante. ¿Por qué? Descubriendo cuál es el pecado que más me afecta, puedo ver también cuál es el que me está distrayendo, ¿sí? Y qué es lo que realmente necesito trabajar. A veces uno, pues, digamos, hace una lista de pecados generales, pero no trabaja ninguno. Valga decir, es como en el arte de la guerra, cuando está al frente de ataque, ¿sí? Pero están distrayendo, pues, precisamente para llegar por otro lado. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa con la persona? Dice, bueno, yo no sé en qué momento caí, pues precisamente porque estabas distraído y pues te afectaron por otro lado. Eso hace parte como de este diagnóstico inicial con el cual puedo ir caminando un poco más ligero de equipaje, digámoslo así, un poco más liviano, y comprendiendo esa afectación que hay del pecado, y comprendiendo también cómo lo puedo trabajar y también me permitirá ver a quién le puedo pedir ayuda, ¿no? Yo le decía ahorita en el tema, por ejemplo, de los coros angélicos y el grupo de los santos, por ejemplo, si es un tema de soberbia, pues bueno, ¿a quién le puedo yo pedir ayuda? Pues a los mártires, ¿no? ¿Por qué? Los mártires son los campeones de la fe. ¿Y la fe qué hace? Pues ponerle frente a la soberbia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Para colocar un ejemplo. Esto lo vamos a ver un poquito más con calma. Ok, hasta ahí. ¿Preguntas? Muy claro, muy interesante. Ok, ok. Mari, Bueno, Yo estoy oyendo, pero no se me ocurre ahorita. Todavía no lo veo tan claro como, pero sí, yo siento que hay que madurar la idea. Pero entiendo sí. lo que va diciendo. ¿Y Ceci se perdió? no No, está ahí, aquí pero estoy. apagó. Ah, A mí me parece bueno porque sí, yo por lo menos había estado pensando, yo como que siento que no estoy haciendo nada como católica, como que no sé de dónde vengo ni, no, de dónde vengo sí, pero como que necesito producir, como que no estoy haciendo nada y como que no sé por dónde seguir, no sé qué hacer. Entonces, Sí, para mí sí es bastante interesante porque sí me falta como esa guía, tener un derrotero que de verdad sea eficaz y que de verdad me pueda sentir sirviéndole eficazmente al Señor. ok. Eso sí, hace mucha falta. Bueno, bueno, ese es como el diagnóstico, ¿no? Antes de dar el primer paso ya estoy mirando cómo estoy. Y desde ese elemento, desde esa realidad, entonces yo puedo ir construyendo ahí sí, a más, digamos, más plenamente mi propio camino con el Señor. Entonces ya no voy solo, ya sé que voy con el Señor de camino y que terminaré siendo mucho más consciente en la misión precisamente de ser enviado. Les decía, el primer paso pues va a ser ya la experiencia de vida, ¿no? El camino, la vida hasta este momento como voy. Ya tengo pues el diagnóstico que he ido dando. Esos exámenes, ese, digamos, retiro inicial, esa experiencia de encuentro con el Señor, entregando mis heridas, se va a convertir en ese camino que he ido recorriendo. ¿De qué he venido hablando del camino? Pues es lo que soy, lo que tengo, y desde esto voy a trabajar. Segundo paso, pues ya va a ser el peregrino. ¿Qué implica entonces el peregrino? Es ya escuchar más a Jesús, comprender cómo el Señor camina a mi lado, cómo él no me abandona y cómo Él se interesa por mi vida. Es la experiencia, la clave será aquí hacer la experiencia del resucitado, que implicará entonces una vez más retomar el querigma. ¿Qué es el querigma? Pues el primer anuncio. Y el primer anuncio pues va a ser la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Año a año pues uno vive la Semana Santa, pero a veces se queda solamente en voy a la misa, voy al Via Crucis y ya, pero eso no toca mi vida realmente, no me va permeando, ¿no? El hacer el camino, la experiencia del resucitado, es precisamente ver cómo el Señor
a pesar de todo, ¿sí? A pesar de que muchas de las veces está uno como vendado y no ve al Señor, a lo largo de nuestra vida ha estado siempre presente. Implica entonces volver a retomar el plan de salvación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Pues que llegue a la salvación. Pero hacia dónde, precisamente lo que decía ahorita, ¿no? ¿De dónde vengo y hacia dónde? Hacia dónde voy. Y es ahí donde aparece pues el drama del pecado, cómo somos engañados por Satanás, ¿no? Y también en quién he puesto la confianza y cómo está mi confianza en Dios. Me irá cuestionando realmente. Tomaremos también paralelamente pues el texto de Romanos 6:23, que será el tema de la corona. ¿Por qué? A veces uno se cree muchas cosas, ¿no? Se sube en el caballito de la soberbia y pues no permite que Dios realmente actúe. En este punto, terminando el segundo paso, que es el peregrino, se vivirá el segundo retiro, llamémoslo así, que tiene que ver con la visión. Aquí ya es el sentido de la visión, el ver. Y se va a trabajar precisamente el texto de Bartimeo. La pregunta, pues, ¿qué quieres que haga por ti? Y hay dos pasos. Y hay dos pasos que se han dado. Hay el diagnóstico, la vida y el peregrino. Llegamos entonces a la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús, ¿qué nos pregunta? Eso, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y la respuesta, pues, de Bartimeo, ¿cuál es? Que vea, Señor. El segundo acuerdo que vamos a trabajar es, no te tomes nada personal. Es interesante, porque a veces uno se toma todo personal, y eso hace que inclusive se disguste con las personas, ¿no? A veces que uno escucha, yo no vuelvo a la iglesia porque me miraron mal. Bueno, o no vuelvo porque no me miraron, ¿sí? Entonces se toma uno todo personal. Y eso empieza a afectar mi camino con el Señor y también el encuentro con el resucitado. Si yo me tomo todo personal, pues siempre voy a estar, digamos, enfadado con los demás. Entonces eso lo vamos a ver, Dios mediante, en ese segundo retiro, que será el de la visión. Les adelanto un poco la idea de ese retiro. Va a ser, pues naturalmente estar vendados, ¿no? O en un lugar donde no pueda ver con los ojos, ¿no? El camino hacia la luz, así como algunos elementos que pudiera dar de ese retiro. De ahí entonces vamos a seguir ya al tercer paso, que va a ser precisamente la palabra, la escritura. Lucas 24, 25 al 27. La escritura, que implicará entonces nuevamente, pues no solo saber que son, ¿cuántos libros? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos libros? La Biblia. Ah, hay tres. ¿Tres? No, ¿cuáles tres libros? 7, 3. Sí, pero súper resumido. Mira como preocupándose. Yo iba a decir, voy a llamar a mi profesor de Sagrada Escritura, 3 libros. Eso, entonces no solamente saber que son 73 libros o que están divididos de esta, de la otra manera, sino como lo presenta el Señor, ¿no? Él coge desde Moisés los profetas y los articula en la persona de Cristo, que es fundamental, ¿no? Ver cómo todo está encaminado a la persona de Jesús. Sin esa articulación, entonces puede uno terminar tomando un versículo, ¿no? Y desperdiciando lo demás. Es la articulación precisamente de la palabra. Y pues aquí estará naturalmente la acción del Espíritu. El texto dice que iba encendiendo más y más el fuego, o sea, es un camino que se va haciendo pues día a día, ¿no? A veces uno piensa que porque ya estudió teología, entonces ya se sabe la palabra, y no, pues realmente la palabra es viva y eficaz. Cada día encuentra uno más y más. El cuarto paso, que será entonces la casa.
Lucas 24, 28 al 29. Quédate con nosotros. Esta es la experiencia, digamos, como central. ¿Por qué? En este paso, Jesús se hace como el amague, ¿no? Dice el texto, de irse, de adelantarse, ¿sí? Es como hacérsele interesante, digámoslo así, ¿no? Como a ver si quieren que yo me quede o no. Este punto es fundamental en el discípulo, porque es la voluntad, es el querer que el Señor se quede, es el abrirle la puerta del corazón para que Él entre y se quede. Sin esta experiencia, pues realmente no va a haber como ese compromiso, no va a haber el fruto real. Es ahí donde nosotros en este camino, pues tendremos que elegir una vez más y cada vez más la presencia del Señor. Pues quédate con nosotros, pero ¿qué implica que se quede? ¿Qué implica abrirle la puerta? Que es ahí donde ya se empieza a vislumbrar la misión, ¿sí? La misión como bautizado, la misión como constructor de la iglesia. Ya no es solamente decir voy a misa, sino qué compromiso me queda de vivir el encuentro con el resucitado. Aquí, entonces, la idea es que ya hemos ido trabajando los elementos de iniciación cristiana. Por eso, en este punto, ya se ha digamos, no solo recordado, ¿no? No solo recordado el bautismo, la comunión y ahora la confirmación, que es la iniciación cristiana, ¿no? Los 3 sacramentos de iniciación cristiana, sino que se ha ido como tomando el valor, la profundidad que tiene cada uno de estos sacramentos en mi propia vida, que es el apropiarme de esa iniciación cristiana. Ya no solamente decir, bueno, sí, yo soy bautizado, bueno, yo fui a la primera Eucaristía y ya, sino realmente vivo como bautizado, vivo con la presencia eucarística o como adorador eucarístico y vivo en el compromiso de la confirmación. Aquí la idea es hacer el tercer retiro que va, digamos, a cortar la primera fase. Esta es la primera fase de trabajo. Son los 4 primeros pasos, es la primera fase. Es un retiro de experiencia, un retiro pastoral, que tiene que ver con el tacto. Entonces aquí ya vamos a trabajar el tacto, las manos. El texto será el texto de Zaqueo, que es precisamente baja de ahí, Zaqueo, porque quiero quedarme en tu casa. Entonces es la acción de Zaqueo de quédate también, abre la puerta inmediatamente. Y en cuanto al tacto, la idea es que aquí, ¿alguno de ustedes ha trabajado en panadería? No. Sí. Una vez. Comiéndomela. En eso todas. Bueno, tocó hacer un curso de panadería. Botándola. Porque acá en este retiro, lo que quisiera que se trabajara es precisamente el pan, el hacer pan, ¿sí? Como está pensado en dinámica de catequesis, por ejemplo, con los chicos de catequesis, la idea es que ellos, por ejemplo, puedan tener acceso al trigo, lo puedan moler, ¿sí? Para comprender precisamente ese proceso del grano de trigo que es triturado, que se convierte en harina, que yo lo moldeo, y en ese sentir, ¿no? La esencia de la harina, inclusive si puedo estar en la panadería voy a percibir los olores también ya, cómo huele el pan que se está cocinando, ¿no? Ya me antojaron de pan, yo no como pan. Yo no. Pero esto es para qué? Pero me encanta. Esto va a permitir una asimilación sensorial, inclusive en la Eucaristía, porque es la fracción del pan, ¿no? Me va conduciendo hacia allá. Entonces, cuando yo vaya a la Eucaristía, voy a comprender desde mis propios sentidos cómo está hecho ese pan por granos que se han triturado y cómo en ese pan está presente mi humanidad, ¿sí? Porque es el cuerpo de Cristo, su alma, su cuerpo, su divinidad que se entrega y que se entrega como alimento para que yo tenga vida. Pero ya lo he sentido. Eso me va a ayudar mucho
en esa experiencia del tacto. Bueno, hasta ahí, ¿cómo les parece esa primera fase? Bueno, A mí A me mí me parece que parece integra súper muchas interesante. cosas, ¿no? Integra muchos ritmos del ser humano que en lo cotidiano no estamos acostumbrados como a ser conscientes, ¿no? Total. Sí, es hacer un alto. La palabra sería ralentizarse, ¿sí? Para ser consciente, ¿sí? Ujú. Porque a veces, ¿qué pasa? Yo voy a la Eucaristía, voy a la carrera, Eucaristía de media hora, salí y ni siquiera comprendí mucho de lo que pasó ahí, ¿no? Es ralentizarse, que es ir asimilando estos procesos que no se hacen, ¿sí? Que no se hacen. El niño que viene a catequesis, le cogen una cartilla, le dicen apréndase esto y ya. Y bueno, y su experiencia, su vivencia, su realidad no es tomada en cuenta. Por eso el niño que viene a la catequesis termina catequesis y no vuelve, ¿sí? Es una realidad. Aquí son 450, 500 niños que vienen los domingos a misa, ¿no? Pues porque es requisito de catequesis. Reciben su primera, llamémoslo así, primera comunión, aunque no es el término más apropiado. Reciben la Eucaristía y después de que reciben la Eucaristía no vuelven. ¿Por qué? Porque toda esta parte que hemos ido mirando no se ha realizado. No se ha hecho ese proceso, ese encuentro, que es lo más importante. Bueno, Bien interesante. segunda fase, está un poco más en la dinámica de confirmación. Tendrá elementos un poco más de pronto en la dinámica de confirmación. Entonces empezamos con lo que será la comunidad con Jesús. Pero entonces aquí nuevamente vamos a hacer un retiro antes de iniciar esta segunda fase, que implicará revisar los 4 primeros pasos, nuevamente hacer un abuelo de pájaro, mirar cómo dan los 4 primeros pasos y desde ahí hacer este inicio de la segunda fase con el retiro de la sed. ¿Alguien tiene sed? Les invito un tinto. Qué rico. Porque será el retiro de la Samaritana. Antes de iniciar la segunda fase vamos a mirar el retiro de la Samaritana, que es nuevamente aparece el gusto, pero ya con la sed. Antes era el alimento al inicio, ahora es la sed. Nuevamente el gusto, pero con la sed. El tema central en este retiro será dame siempre de esa agua. Porque hasta este punto, pues vamos en la mitad del camino, valga decir, da sed, ¿no? En el camino da sed, pero aquí lo que se quiere avivar en el discípulo, en el bautizado, en nosotros, es la sed del encuentro con Cristo. El tercer acuerdo lo vamos a trabajar acá y se llama no haga suposiciones. Bueno, nos va a ayudar precisamente en esta dinámica, considero yo, porque a veces uno hace muchas suposiciones. Uno de sacerdote piensa que todo el mundo le está entendiendo, que todos hablan el mismo lenguaje mío. Yo salgo a la Eucaristía, digo la homilía y pienso que todos me captaron el mensaje, ¿sí? O que todos vienen a la Eucaristía y han hecho este proceso anterior y saben en lo que están, que tienen una iniciación cristiana clara, que tienen un querigma claro, mejor dicho, que la saben todas. Esa es una suposición. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que realmente no se ha hecho iniciación cristiana y no se ha hecho un querigma. No hay un anuncio, menos una vivencia, ¿sí? Entonces partimos de presupuestos. La misma catequesis, llega el niño a catequesis y arrancan tema 1, Biblia. ¿Y un niño de Biblia qué ha visto? Sabe que es un libro grande que tiene muchos libros, ya. Entonces, por ejemplo, esa es una suposición, pero también hay suposiciones espirituales, ¿sí? Y esto es un peligro. Suponer que yo ya llegué a la santidad, me relajo y hasta ahí llegó, ¿no? San Pablo va a decir, cuidado el que esté de pie, no tropiece y caiga. Desde ahí vamos a iniciar entonces el quinto
paso, que será precisamente el pan. El pan. Entonces Lucas 24, 30 y 31. El pan, ¿por qué? Cuando están en la casa, ¿qué es lo que hace Jesús? Partir. Partir, dar gracias y partir. Partir el pan. La mesa, entonces, ¿cuál es el centro? Pues la mesa, que implicará pues la última cena, la memoria, la Eucaristía, la acción de gracias, implicará toda esa dinámica de la mesa. De pronto nos convendría ver o recordar la cena judía y comprender desde ahí la dinámica del Cordero y la dinámica de la Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía en sus dos partes, la palabra y la fracción del pan. ¿Sí? Esos elementos nos van a ayudar a centrarnos muchos más. Ya cuando uno venga a la Eucaristía, después va a decir, claro, es que es todo el tema del Cordero, es que es todo el tema de la palabra, es que es todo el tema del pan, pero ya desde más tangible, más desde la vivencia. En la fracción del pan es fundamental porque ¿quién parte el pan en la familia judía? El papá, el más mayor, el abuelo o la persona más antigua, digamos. Sí, el dueño de casa. Uh-huh. El dueño de casa. Entonces, en este paso, ¿qué es lo que queremos lograr? Que Jesús sea el dueño de casa, el dueño de mi casa, de mi corazón, de mi vida. Es lo que se quiere trabajar realmente en este momento. ¿Qué implicará? Pues bueno, replantearse el tema de la conversión, cómo va mi proceso de conversión, la pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Hechos 2:38, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? La invitación de Jeremías, abrir el corazón, Jeremías 31:18, abrir el corazón. Y también el tema de la fe, pero para que la fe actúe se necesita la conversión, ¿sí? El proceso de conversión que he ido realizando en los anteriores 4 pasos. El sexto paso, el corazón. Este es el texto más largo, porque es Lucas 24:32. Es un versículo nomás. En este versículo, la clave de trabajo es el fuego del Espíritu. La pregunta, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces implica empezar otra vez a ver el camino, tu vida, a ver la presencia del resucitado, cómo ha hecho precisamente camino contigo en tu vida, y en el reconocerle en la fracción del pan, ¿sí? ¿Qué implicará esto? Nuevamente volvemos, ralentizarse en el sacramento. Entonces ya cuando vienes a la Eucaristía, perdón, voy a hacer un paréntesis en este momento, ¿no? Yo a veces, tristemente, veo que algunos hermanos sacerdotes cogen el cuerpo consagrado de Cristo, hacen esto y uno queda como que, espere, ¿sí? O sea, es algo tan rápido, tan flash, no, al menos déjenos ver, ¿sí? Aquel que es el todo, ¿sí? Uh-huh. Porque nosotros mismos no hemos hecho el proceso de querigma, el proceso de iniciación cristiana, y no le hemos, tristemente tal vez, abierto bien el corazón a Jesús vivo y resucitado. Cierro el paréntesis. Bueno, en esta dinámica del corazón implica eso, que es nuevamente abrirle el corazón a Cristo. Sin ese abrir el corazón a Cristo, todo lo anterior del camino no llegará a dar fruto. Sin ese abrir el corazón a Cristo no habrá el paso, la Pascua, mi Pascua como bautizado, pasar de la muerte hacia la vida, del pecado hacia la libertad, porque el corazón seguirá estando pues encadenado, ¿no? Es seguir cargando tantas cosas que no me dejan realmente avanzar. Del corazón, pues vamos a hacer el siguiente retiro, el quinto retiro. Bueno, ¿ustedes escuchan bien? Sí, sí, señor. Sí, señor, muy bien. Ok. Bien. ¿Y con el corazón cómo escuchan? Depende del tapón de cera que tenga.
Porque el quinto retiro es el retiro de Siloé. ¿Siloé por qué? Siloé es el enviado, pero es el enviado que escucha con el corazón, ¿sí? Aquí ya nos vamos acercando a la vivencia práctica de mi ser como enviado, como discípulo bautizado. Por eso es, la dinámica será escuchar, pero escuchar más allá de solo el oír, ¿no? Que implicará todo mi ser, ¿no? El acuerdo que se trabajará en este punto, haz siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos, ¿no? Esto implicará un equilibrio en la persona. ¿Por qué? A veces uno pues quiere salvar el mundo y entonces se meten muchas cosas, ¿no? Con el respeto, pero a veces encontramos personas que están en todos los grupos pastorales, pero que los frutos como que realmente no avanzan, ¿no? Entonces es la persona que pues está en este grupo, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, pero realmente no está dando lo máximo en lo que pudiera, ¿no? No está explotando sus dones y carismas de la mejor manera. En este punto la idea es precisamente redescubrir cuáles son los dones que Dios me ha dado, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que, por eso el diagnóstico y el camino anterior me va a permitir ver cuáles son mis dones, qué es lo que Dios me ha dado, mis talentos, para ponerlos precisamente al servicio de la comunidad. El siguiente paso, el séptimo, la comunidad. Lucas 24, 33 al 35. Después de que hay la fracción del pan, el Señor desaparece físicamente, digámoslo así, ¿no? Se queda ya en otra experiencia de encuentro con el resucitado, que ya es la Eucaristía, ¿no? Y en la dinámica del corazón que arde y en cómo los discípulos empiezan a comprender todo el camino que han hecho hasta ahí. O sea, estamos en el sexto paso y hasta ahora los discípulos empiezan a reconocer todo lo anterior. Y hasta ahora van a comprender de alguna manera la resurrección, ¿sí? Y todos los 3 años anteriores. En este paso, entonces, es cuando ellos hacen una elección de volverse a Jerusalén. La experiencia de encuentro con el resucitado tiene que conducirme a la comunidad. No hay una vivencia de la fe fuera de la comunidad. O sea, yo no puedo decir que tengo una experiencia espiritual de encuentro con el resucitado si no estoy anclado, articulado en la parroquia, digámoslo así, porque es ahí donde está presente la comunidad. Por eso cualquier grupo, digamos, espiritual, que no trabaja en comunión con la parroquia, ya está como algo ahí chocando, ¿sí? Porque no hay esa experiencia de comunidad. Los discípulos de Maús no se fueron para otro lado, no se quedaron solos, se regresaron a Jerusalén. ¿Y quiénes estaban en Jerusalén? Los apóstoles La iglesia. reunidos. Los apóstoles reunidos, la iglesia. ¿Por qué? Ahí es donde está la sucesión apostólica, los apóstoles, los obispos y pues los padrecitos, ¿no? Es como esa línea de sucesión apostólica, el árbol, la vid verdadera, Cristo que es la vid, y pues de ahí se desprende todo, la comunidad. Lo que ellos experimentan, tienen que compartirlo ¿en dónde? En la comunidad, tienen que volver a la comunidad. Y es aquí donde la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuándo fue tu primer Pentecostés? O más aún, ¿has tenido la experiencia del Pentecostés? Que es lo que necesitamos ver, ¿no? Si realmente he permitido que el Espíritu Santo me moldee, me actúe en mi vida, ¿sí? Me guíe, ¿no? O si he estado poniéndole freno, trancas y demás al Espíritu Santo, ¿no? Entonces la promesa del Padre, el Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa, Hechos 2, Pentecostés.
La promesa del Espíritu Santo es también pues para nosotros, para cada uno de nosotros, para todo bautizado. Las actitudes que se necesitan tener en cuenta pues será esa apertura, la apertura para recibir al Espíritu Santo, y pues ahí que va a venir dones, carismas, frutos y pues los ministerios que ya cuando son reconocidos por la iglesia. El Espíritu Santo es quien confirma en ti la misión de Cristo. Participas de la misión de Cristo, participas en la historia de salvación, eres un actor, precisamente, no pasivo, sino activo. Por eso el Vaticano II nos dice, nos pide la vivencia plena, consciente y activa de la liturgia. Entonces ya no voy a la Eucaristía porque me invitaron solamente, sino porque quiero encontrarme con el resucitado, para tener el alimento y la fuerza y demás de poder vivir el testimonio. El último paso, el octavo, será la misión. Entonces, la misión, los enviados por el resucitado, será Lucas 24, 36 al 49. No solamente regresan a la comunidad, sino que de allí van a partir hacia el mundo entero, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, la misión. El Padre, así como el Padre me envió, dice el Señor, los envío yo a ustedes. Entonces ya eres enviado por el Señor resucitado, pero después de encontrarme con Él. Entonces ya hay un cambio. Ya experimento el encuentro con el resucitado y desde ahí, intencional y consciente, vivo mi misión en la comunidad. Me convierto en un constructor activo de la comunidad. Ya vivo la misión de evangelizar, de salir al encuentro de las personas. Ya es aquí entonces una vocación, ¿sí? ¿A qué me llama el Señor? A servir, pero ¿en dónde? ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué puedo poner al servicio? Ya para terminar, el retiro del crisma nos hacía precisamente falta el sentido del olfato. ¿Ustedes han olido el crisma? Ay, sí. Es el retiro del olfato. ¿Por qué? Al ser enviado por el Señor resucitado, pues eres consagrado, ¿no? En tu bautismo, en tu confirmación, en el caso de los sacerdotes, en la ordenación, somos consagrados, somos enviados, pero enviados de parte del resucitado. ¿Y enviados para qué? Pues para ser testigos, para servir, para vivir la experiencia del amor, de la caridad en la comunidad. Entonces, el retiro del olfato implicará eso, el crisma. ¿Y qué implica el crisma? Tener el buen olor de Cristo, oler a Cristo. Y eso en tu vida, en tus pensamientos y en tus acciones. El retiro final será el quinto acuerdo, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Para todos, es importante. ¿Qué implica? Escuchar, ¿no? Ser crítico, profundizar, mirar las fuentes, no comer entero, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, entonces cantidad de falsas noticias que sale, ¿no? Y uno se deja llevar por aquí, se deja llevar por allá, pero no aprende uno a escuchar realmente, inclusive a las personas, ¿no? Llega la persona, hay un conflicto y el primero que habló y usted ya le creyó, pero no escuchó a los demás, ¿sí? Y se dejó afectar, se dejó influenciar. Bueno, hasta ahí más o menos es como el marco general de la espiral ascendente, que procura o busca esa respuesta intencional, consciente de la persona, del bautizado, comprometiéndose a vivir como bautizado, a vivir como discípulo, a vivir como enviado de Cristo resucitado, pero desde el encuentro con Él. Bueno. Es un largo caminar, padre. Es un largo caminar y de mucha reflexión y de mucho mirar. Como decía, Muchos de estos, como para sí. adentro, mucha cosa que uno
ni siquiera se ha preguntado. Tiene dos movimientos. Hay un movimiento hacia adentro de introspección, pero hay un movimiento hacia afuera, hacia la comunidad, ¿sí? Entonces, constantemente voy a estar en esa dinámica, por eso la espiral. Claro, se tiene que reflejar en la comunidad, ese mirarme para adentro. Pero de verdad hay cosas, padre, que usted dice, yo digo, "Uy, yo nunca me había preguntado esto, yo nunca había pensado en esto, ¿ve? Lo que le decía, católicos de ritos, nos quedamos ahí, Lo no. básico. Padre, esto que usted ha dicho, por ejemplo, en el caso mío, lo miro desde mi experiencia en el proceso de conversión. De una u otra manera, yo siento que Dios lo ha hecho conmigo, que el Espíritu Santo, o sea, casi todo ese proceso yo lo he hecho, pero así, como con la venda en los ojos y como a tientas, ¿sí? Sí, Pienso que es como la misma acción del Espíritu Santo que va generando eso y que ese primer diagnóstico, por ejemplo, en el caso mío, lo comentaba hace unos días con Astrid, lo hice a raíz de la conversión de otro amigo, que nos entregó, digamos, como un listado tal vez muy fuerte. Por ejemplo, ellas lo rechazaron o simplemente lo archivaron por allá en algún lado. Lo Sin embargo, archivamos. yo tomé el CD y yo como que hice esa introspección y fue muy, muy meticulosa, que logró sí, remover y destapar alcantarillas que habían por dentro. sí, Y sí, entonces ahí arranca todo. Ese para mí fue como ese primer diagnóstico y todo el proceso. Quizás aquí ya tiene el orden, ¿no? Tiene un sentido mayor y cuando miro hacia atrás lo veo. O sea que yo diría, Dios ha ido haciendo su obra o la hará. Yo pienso que en todas las personas faltaría ver de pronto es cuál es la disposición de cada corazón para ahondar o para continuar en ese proceso, aunque sea a tientas, ¿no? sí, considero que este camino o estos pasos no se hacen una sola vez, ¿sí? Por eso es una espiral. Constantemente está uno, digamos, avanzando en estos pasos, profundizando, eh, clarificando más, construyendo, ¿sí? Es una dinámica Edificio. constructiva, es un edificio. Edificio, arrancas con el primer piso y en el segundo vuelves a hacer los mismos pasos, pero ya estás en el segundo piso. Sí, es una construcción espiritual, por eso manejará el cuadro de pecados virtudes. Bueno, más exactamente, llegará a ser esto, ¿no? Más o menos se ve, que es una ruleta, ¿sí? Pero ya lo explicaremos con más calma. Pero yo pienso Eh, también, padre, que esto es un trabajo constante. No es venga, yo sí, llego y hago los 8 pasos y ya me convertí en el discípulo perfecto, sino es un no, constante reevaluar esos 8 pasos, porque de alguna manera se debería o humanamente se flaquea se pasa algún paso de esos que están establecidos y ya con eso tocaría volver como a recomenzar y a retomar nuevamente todo. Pienso que es como más bien una herramienta de vida para que nosotros retomemos nuevamente el camino en el momento que lo perdamos, ¿no? Y cuando lo total, encontremos. Claro. Cuando lo sí. encontremos. Total, yo les decía, a futuro llegará el momento en el cual la persona lo vivirá en un año. Entonces, los 2 primeros pasos le conducirán a Semana Santa, los 2 siguientes le conducirán a Corpus, luego llegará la vivencia del mes de la Biblia y luego ya terminará en Cristo Rey, ¿sí? Y ahí Sí, vivirá constantemente ese movimiento de estos 8 pasos constructivamente. sí. Déjeme un segundito. El primero que es el camino y el peregrino va como por ¿en qué línea? ¿Cómo? La primera, los dos primeros. Te llevan Sí, hacia Semana Santa, ¿sí? hacia Semana Santa. Sí. Los Entonces, segundos,
Llegarán hacia Corpus, más o menos, Ok. porque será precisamente el retiro del pan, digámoslo así, está en la dinámica de preparación a Corpus, ¿sí? La vida, entonces la vida y el peregrino me ayudarán en ese camino de Cuaresma, ¿sí? Que me ayudarán a vivir mejor la Semana Santa. La palabra y la casa me ayudarán a vivir mejor Corpus. La fracción del pan, el corazón, pues me ayudarán a comprender mejor la escritura, el mes de la Biblia, la misión en octubre, y pues la comunidad y el ser enviados me ayudarán a vivir mejor esa experiencia de encuentro pues en la fiesta de Cristo Rey. O sea, incluso está articulando ahí también la misma liturgia. Total. Qué chévere. Ese elemento sí aquí ya por fin como poniendo esto ya en mis propias palabras, todo lo que ha dicho, ya empiezo ahora sí a entender muchas cosas, pero esos elementos sí no los había visto, los de la liturgia no los había, no se los había entendido, tal vez. Sí, ok. Se está articulando muchas cosas, ¿no? Bueno, yo ahora les comparto la gráfica, ¿no? Los 8 pasos que nos ayudará a entenderlo visualmente, ¿sí? Es una imagen donde están los 8 pasos. Sí, eso ayuda, eso ayuda. Bueno, tu misión, Jim, si decides aceptarla. ¿Quién es Jim de todos? Él es Jim. Ah, ok. Porque tiene aquí ya 6 misiones. Ahora falta ver si estas misiones quieren aceptar el reto. Yo sí quiero. No, claro, claro que sí. Esto es No una... sabemos si un año nos va a alcanzar. nos va- esto es para una vida. ¿Qué Esto es para una vida. Toda la vida, pero en algún momento hay que empezar. Pero sí, hay que empezar a hacerlo. Más pronto que después, porque quién sabe si después lo podemos hacer. Pues es que si estamos hoy acá es porque por algo. Claro. Dios nos hoy. Que son Dios pone elementos en el camino. son elementos, por ejemplo, las gráficas, el cuadro de pecados son cosas que no se encuentran, No están hechas. no están hechas, ¿no? Entonces están a modo de prueba, digámoslo así. Alguien me preguntaba, padre, ¿y usted cómo hizo para hacer eso? Le dije, pues no sé, no sé, simplemente se van estructurando. Me soplaron por ahí un viento. Está bueno eso, Ana Clara. Alguien le sopló. Entonces, bueno, pues no sé, el primer paso entonces sería, yo creo que contestar el primer cuestionario, ¿no? Que es todo el cuestionario Sí. sobre el examen de los sentidos, ese es como el primer paso. ¿Tú lo tienes? Sí, señor. Bueno. El tema sería como compartirlo, que lo puedan mirar, que lo puedan estudiar. Más que estudiar es en oración sentarse, a ver cómo lo digo, frente a sí mismo, en la presencia de Dios y decir, bueno, ¿cómo estoy en estos aspectos? Sí, más eso. Listo. Ya Astrid sí ya lo tiene, me tocaría mandárselos a Ceci, a Nana y a Mariaco. Y pues estas son las ovejas. Su merced verá si decide ser el pastor. Le tocaron de otro lado. Ya sabemos que aquí aceptamos el reto. Nadie ha dicho que no. Mariaco no ha abierto la boca, pero estamos esperando la respuesta. Oh, sí, Yo estoy un poquito asustada, lo veo grande, complejo, por supuesto, genial, me asusta un poquito, ¿no? A todas. Pero es crecimiento, es un confrontarnos, un dar el paso. Yo pienso, me suena es complejo, me asusta un poquito.
No No, sé hasta dónde. es más Sí, sencillo. hemos escuchado muchos elementos, ¿no? He planteado todo. Yo le decía ahorita, ojalá no se asusten mucho, porque es cuando uno llega a una clase nueva y le dicen, este es el pensum, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver. Y uno dice, ok, pero entonces lo vamos a ir viendo poco a poco, desmenuzado, ¿sí? Con calma, digámoslo así. Uno escucha todo esto a la carrera y dice, pues bueno, es que es muy complicado, es muy... Yo los entiendo, los entiendo. No, Pero a mí no la me da idea, miedo lo complicado, entre comillas, que pueda ser, sino lo que se sí. pueda encontrar de uno mismo en el camino, que no es Ok, fácil, ¿no? O sea, eh, encontrar las cosas y confrontarse contra cosas que tal vez uno no ha querido hacer antes no es fácil, no es fácil. Pero en algún sí, momento pero hay que limpiar la casa para organizarla, entonces creo que es sí, el momento para que hacerlo. inclusive hablábamos con ahorita, por ejemplo, de 7 pasos para la Pascua, ¿no? Mi Pascua personal, que es soltar el miedo, que es soltar las culpas, soltar la vergüenza, que es soltar las pérdidas, que es Ujú. soltar las mentiras que yo me digo a mí mismo y a los demás, pero sobre todo a mí mismo, que es soltar todas mis ilusiones, ¿no? Uno vive muy en lo ideal, entonces, la persona la idealiza, pero no vive con el real de carne y hueso, que es soltar mis apegos, que no me dejan realmente como fluir en la dinámica espiritual, ¿sí? Y este camino implica un poco eso, ¿no? Ir soltando, eh, ir soltándole al Señor, más Ese es el tema. exactamente. Ese es el tema. Más allá del miedo, o sea, lo digo porque ya pasé por esa experiencia y yo, es decir, no tuve yo es decir, no me permitieron ni siquiera preguntarme lo que tú te estás preguntando. Yo seré capaz de hacer, enfrentar o confrontar. No, eso fue de una vez. Dándole machete y hágale, mijita, que usted tiene que Al agua. desempolvarse rápido porque la necesito. ¿Sí? Entonces yo no tuve ese proceso, por ejemplo, que ustedes están viviendo de poder decir, ¿y será que yo seré capaz de confrontarme o será que yo tendré el tiempo para sentarme a hacer eso en la casa, al escribir, al esto? No, es cuando tú tomas la mano del Señor y pides la asistencia realmente del Espíritu Santo, que fue de lo que yo sí me pegué, eso sí me acuerdo muy bien, que era, o sea, era una conversación, no era ni siquiera conmigo, una conversación con el Espíritu Santo y fue él el que fue, es decir, te da la capacidad de mirar el lado más oscuro tuyo y poderlo ver con tranquilidad, poderlo ver con dolor también, poderlo ver con tristeza, pero no verlo sola, Ujú. Total. porque Por estás eso acompañada por él. vas con el resucitado. ¿Sí? Es el camino Casi con el nada, ¿no? resucitado. Con Nada más, todo. pero es que hasta que uno no lo vive y no lo experimenta, uno sigue con el miedo de confrontarse a uno mismo. Total. De ver lo que no quiere ver. Total. Exacto, Y dirá, pues San Juan, el amor echa fuera el miedo. el temor. Total. Así es. No les voy a decir que no va a ser doloroso, no les voy a decir que no, claro que sí, porque es ver la realidad de Nora, la verdadera Nora. Como, yo sé que no son, o sea, en lo cotidiano no debemos escuchar canciones de nuestros hermanos esperados, pero sí hay una de Jesús Adrián Romero que me gusta mucho y es esa, cuando nadie me ve en la intimidad. Ah, sí. Esa, esa va derecho al corazón. O sea, cuando nadie te ve allí donde eres tú realmente con él, ahí se desvela realmente todo. Frente a aquel que es la luz. Ujú. Una Y luz que que él se lo va sabe ya revelando todo. con O sea, no necesitamos suavidad. decirle nada, ya lo sabe. Exacto. Además que no va a llegar como un relámpago, sino que él va a saber No, entrar de una forma que tú lo puedes tolerar,
tú lo puedes soportar, tú eres capaz de... Lo único que tienes que decirle es acompaña. Como cuando uno se está parando de una cirugía y no es capaz de ir al baño porque tiene miedo a caerse. Entonces, para eso está la enfermera que está ahí al lado de uno, lo levanta, lo acompaña, le da la seguridad de que no lo va a dejar caer, que si las rodillas te flaquean, ahí está la persona para sostenerte. Total, Entonces, no hay que total, tener total. miedo en ese sentido. Bueno, 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 pues, ¿Cuándo entonces eso empezaríamos? digamos que sería como el tema general. Entonces, para esto voy a pasarles a ellas el documento para que ellas lo vayan mirando, porque pues inicialmente van a salir preguntas, ¿no? Yo tengo ya sí. algunas que tengo que hacer, pero porque en ese diagnóstico, pues no sé, digamos, cuando ya lo tengamos concreto, ¿cuál es el segundo paso? Pues el segundo paso, teniendo el diagnóstico, ya es entonces, miramos la vida, el primer paso, valga decir. El diagnóstico me va a ayudar a dar ese primer paso, ¿sí? Para ver qué es lo que tengo que ir trabajando, hacia dónde voy a dirigirme realmente en este camino, qué es lo que tengo que construir, digamos, ¿no? Ajá. O reconstruir o demoler. Correcto, pero lo que me refiero es cómo sería la dinámica de trabajo ya en ese momento, padre, cuando ya tengamos o todo o parcialmente, porque sé que de pronto van a surgir preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la modalidad Sí, de trabajo? ¿Cómo se bueno, conversaría eso? nos toca un poco más personal, eh, porque pues Más individual. sí, habrán cuestiones ahí que son muy personales, ¿no? ¿Mm? Lo ideal sería que lo trabajaran con su director espiritual, ¿sí? Ujú, O con su confesor de acuerdo a lo que sea, ujú. ¿sí? Pero en la medida de lo posible, pues tocará por estos medios, o no sé, exactamente, porque es un tema más de acompañamiento con el director espiritual, ¿sí? Que Ujú. conoce el alma, conoce tu mismo camino y puede ayudar mucho en esa dinámica de comprensión, de aceptación, de entrega inclusive, dado el caso. Ujú. Ok. ¿Y cómo se articularía ahí, por ejemplo, eso con la persona, digamos, el director espiritual que cada una tenga, con este proceso que es, pues que no es un proceso que esté, digamos, formalizado para todos los sacerdotes? Entonces, no sé cómo funcionaría ahí. Bueno, pues como es diagnóstico, entrar en diálogo con el sacerdote o con el director espiritual para manifestar, mira, en mi vida hay este elemento, ¿sí? Ujú, Esta realidad, esta vivencia, necesito afrontarla, superarla, ¿sí? Trabajarla, ok. ¿sí? Más que la espiral ascendente, ¿sí? Por eso es el diagnóstico, porque Ujú, es lo que está en mi vida, ¿sí? Y que digamos, hecho visible o descubierto, ¿sí? ujú. Este elemento, esta realidad, esta vivencia, esta situación, esta problemática, ¿sí? De acuerdo a cada uno de los exámenes. Ya. ¿Y cuándo nos volveríamos entonces nosotros a engranar con su merced en este proceso? Bueno, pues, ¿cuánto creen que se demoren en los exámenes? A verlo. Pues es que como estamos en cuarentena, no están abiertos los laboratorios. Pero es el laboratorio del espíritu. El espíritu no tiene cuarentena. Ah, yo Nos veo un tienen. problema y es que yo, por ejemplo, no tengo director espiritual. Ah, ok. O sea, realmente yo no, es algo que estaba buscando hace mucho tiempo y no se me ha dado. Ese es el tema.
Ok. Entonces, pues realmente mi cercanía con alguna persona que sirva de director espiritual no hay, no lo tengo. Bueno, pues si tú quieres, pues podemos de pronto hablar, ¿sí? En lo Ah, que yo bueno, pueda, o con quienes quieran también, si tienen alguna duda, alguna inquietud y creen que yo puedo de pronto escucharles o ayudarles de alguna manera, eh, claro, perfecto, para eso gracias. estamos también, para Bueno, eso Es que estamos también. me parece todavía más, o sea, mejor todavía esta forma, porque ya su merced conoce la dinámica, hacia dónde conduce todo y como que Sí, conoce el camino, y conoce nos las va ok, áreas. conociendo y va a ser más Exacto, fácil, yo creo también. entonces, ok, vamos, lo que sí sí. les sugiero entonces es vamos a orar mucho por este grupo que se acaba de conformar hoy. Por eso te decía, si decides aceptar. Padre, ¿va a cargar con todas estas ovejas? No, pobrecito. Ese es trabajo del espíritu, Es de Ah, él. bueno, ya está garantizado. claro. Sí, Muy bien, dice el apóstol, el que empezó en ti esta hora buena la llevará a feliz término. Yo solo soy un instrumento, una herramienta, no más, Ay, no, padre, que hace la muchísimas obra del gracias. Espíritu. muchas Muchas gracias. gracias porque yo sé que esto es, pues siempre es un trabajo adicional, pero bueno, tal vez en este momento si lográramos trabajar esa primera etapa avanzaríamos mucho, eh, digamos, resolviendo como este primer momento, ¿no? Aprovechando un Sí, poco entre comillas, quietud suya un poquito. Que bueno, digamos, pues sí, los eh, ritmos se han disminuido un poco, pero bueno, no es lo que quisiéramos, pero bueno. eh, Nora, ¿cuánto seguirá en cree contacto. que podamos demorarnos haciendo esta primera parte? Depende de Desde cada su persona. experiencia, o sea, no sé, como para Sí, darnos una idea de, mira, ponernos un depende límite. de la persona, depende para, en sí mismo de la persona, qué tanto se suelte cada uno a decir, bueno, a Santa Rosa o al Charco, ¿sí? Otras Bueno, almas de pronto sí, necesitarán un poquito de mirarlo con más cuidadito y como asimilar que sí, yo soy así, o no, o por qué es que no logro ver con claridad, ¿no? Porque llega un momento en que uno como que la pregunta como que todavía no la digiere. sí, no la digiere Sí. hacia dónde apunta esto, ¿no? Yo tengo huecos en lo que he ido haciendo, tengo huecos que pensaba llevárselos, pero no hemos podido volver a vernos, entonces en algún momento nos tocará hablarnos también. Va a tocar así, Sí, va a no, ya tocar esto así toca nuestra es así, dinámica. nada que hacer. Sí, sí, Pero digamos, por eso te digo, decir que está alto tiempo o menos tiempo, depende también, por ejemplo, la persona como tú y yo que trabajamos, o como Mariaco, que todas estamos en ese, que necesita uno encerrarse un poquito y abstraerse de todo el espacio para concentrarse en uno mismo. Eso requiere unas personas lo pueden hacer más rápido, otras veces la persona lo puede hacer más despacio. Entonces, son muchos los sí. elementos pero que tú puedes, por ejemplo, tener como una cosa, como una ensalada, y entonces le dice, padre, tengo esta ensalada, me la ordena, por favor, póngame aparte la cebolla, aparte la zanahoria, ¿sí? Sí, Y puede uno empezar un trabajo inicial. podría ser, pues no sé si que están de acuerdo, por ejemplo, en 8 días o de acuerdo a la posibilidad para ver algunas generalidades, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo Por lo vamos? menos como las preguntas de, sí, padre, no entiendo esta pregunta. Sí, hacia Ujú. dónde apunta. Exacto. sí, Y ya ahí podemos ir viendo cómo va el ritmo. Sí, bueno, sí, 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 me parece. Y los viernes estaría como bien también. ¿A qué hora sería? A Ya las que 8. esta hora, dependemos del padre, ¿no? Porque él es el que Sí. tiene como un poco más Su de, merced, ¿cómo está de tiempo los viernes? sí, pues por ahora a las 8 ya estaría, digamos, libre porque estamos haciendo el rosario a las 6. Hoy se hizo a Ajá. las 6 y durante mayo será a las 6. Ah, ok. ya. Entonces sí, podría ser
sobre las Ahí 8 está de ahí en ya, adelante. Las 8. ya su vez se ha podido comer y todo. Sí. Y nosotras también. Nosotras también. Ya venimos con alientos para resistir. Pero entonces, sí, digamos, como a partir de este momento, les pido eso, oremos mucho por esto. En el Rosario, obviamente, hemos venido ya toda esta semana orando por este día. Y miren todo lo que nos costó, sin embargo, porque sé que va a ser algo de bendición. Las cosas que son de bendición son más difíciles, nos cuestan más trabajo, hay más frenos, hay más limitaciones, hay más cosas. Entonces sí les pido que en su oración personal pues también pongamos este grupo o pongamos a él en oración, que el Dios lo proteja, que lo cubra con su sangre y que le dé pues la iluminación para que también sepa dirigirnos, sepa acompañarnos y bueno, llevar a feliz término todo este proceso. Me parece algo emocionante. Sí, padre, porque pues, Bueno, Además, ya nos ponemos metas. no, sí, le sí, agradecemos mucho, padre, porque sabemos que usted tiene una gran cantidad de trabajo, sabemos que con parroquia tienen millones de cosas, así estemos en cuarentena. Sí, bueno, Igualmente, ustedes no paran. eh, Hay millones de cosas que siguen andando en la parroquia, entonces le agradecemos mucho de verdad su tiempo, porque sabemos que es un esfuerzo para usted, que tiene un millón de cosas que tiene que hacer también, entonces de verdad le agradecemos mucho el tiempo que pues, nos va a dedicar para apoyarnos en este proceso. claro, es con todo gusto, ¿no? Digamos que de alguna manera esta es como mi tarea, ¿no? Que eso me decía la profesora de trabajo de grado, me decía, padre, usted dedíquese a esto, esto es como lo suyo. Bueno, toca hacerle caso. Sí, sí, Obediencia, Sí, obediencia. sí, y pues bueno, Ay, para mí es una experiencia pues bonita, ¿no? En la medida en que se empezará a ver con más claridad toda esta dinámica, inclusive para mí mismo, ¿no? Eh, claro, Ahorita, pues es tener tantas ideas en la cabeza, otra cosa ya es empezar a aterrizarlas más puntualmente, claro, ¿sí? sí, sí, Que es complejo, yo reconozco que es un poco complejo a veces tratar de entender tantas cosas, ¿no? Es decir, esto va acá, esto puede ir acá o darle la vuelta. Eso. Entonces yo sí les agradezco pues la oración, la presencia, la disponibilidad, la paciencia también para conmigo. no, padre, Ay, Padre, agradecemos por su buena listo. voluntad, Dios mío. muchísimas gracias, Padre. No, padre, muy amable. Con todo el cariño, con todo el gusto. Bueno, Gracias. muchas gracias, padre, de verdad. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Y Amén. Amén. maravilloso Cualquier, puede integrar tantas cosas para que todo conjugue en la vivencia cristiana de cada uno. Me parece es eso muy complejo, ¿no? Poder integrar todos estos conceptos que uno los ve y funcionan todo el tiempo, pero que no tomamos conciencia. Y integrar todo esto, Dios mío, y evaluarlo y proyectarlo a futuro, bueno, es una labor, suena muy complejo y bueno, pero si mi Dios le iluminó a usted algo tan grande, pues qué rico que seamos sus ovejitas para este proceso. Muchas gracias, Padre. con Mari, todo gusto. Mari, ¿tuviste farmacología con Caviedes? ¿Javier? Sí, señora. Bueno, haz de cuenta que es exactamente lo mismo. Tú llegabas allá, te decían, ¿para qué sirve eso le decía yo al padre. Él llegaba y nos decía, el acetaminofén sirve para esto, para esto, para esto y para esto. La penicilina sirve para esto, para esto y para esto. O sea, pero en el examen a usted no le preguntaba eso. En el examen le decía, paciente de 35 años que sufre de diabetes, pero además de eso tiene un problema coronario que y usted necesita hacerle una exodoncia. Viene con dolor y está con fiebre. Hágale. Y uno, Sí, sí, Bueno, sí, la penicilina, Dios mío, ¿yo qué le pongo? Yo le decía,
es lo mismo, así es la vida de fe. O sea, Total. es mi mapa conceptual, es como yo estoy acostumbrada a integrar las cosas. Entonces, si yo no funciono en esa dinámica, pues no me cuadra cómo estoy viviendo una vida de fe. ¿Para qué me sirven entonces las bienaventuranzas? ¿Para qué? Pues sí, eso todo. ¿Cómo está eso así? ¿Dónde están las bisagras? Total, que es articularlo, ¿no? Articularlo más como un camino, un proceso. Ah, sí, es más eso. Ok. Sigue sonando cada vez más complejo, pero Dios mío, ayúdanos. El examen 2 Santo nos lo ayude. mató. Listo, mi padre. Entonces, el viernes, si Dios lo permite, pues ahí viernes 8 de mayo. ¡Wow! Viernes 8 de mayo. De mayo, ok. Estamos terminando la novena. Bueno, hemos terminado el 7 para celebrar ese día, el Día de la Virgen, ¿no? 8 de mayo. Listo. Ok. Ay, listo. Sí, hay una cuestión que yo te decía en Bogotá, Ujú. allá con el padre Pachito, y es, todavía no tengo muy claro en el proceso, en el camino, la compañía de María. Sí, es un Ella elemento importante, pero que todavía no lo tengo ahí bien articulado, digamos, pero que ¿No está, será eso porque sí es está en seguro. todo? ¿No será porque está en todo? Yo creo sí, porque donde va el hijo, va la mamá. Sí, Desde Está la implícito. encarnación, desde la encarnación, pasando por la pasión, la resurrección y por la iglesia. Entonces ella Todo, nunca se está ha en todos separado del lados. plan. Ella total. nunca se ha separado del plan. Entonces ella es una compañía, como siempre, ella detrás de las cortinas, ¿no? Ella no está visible, no está en la primera línea porque el que tiene que verse es él. Entonces, yo lo Entonces pensaría será el camino con el resucitado, pero en compañía de María. siempre. Además porque es ella la que nos trajo aquí. Ahí empezó el camino. Ay, Ella Dios. siempre es muy Total, discreta. total. Precisamente acabamos de empezar una novena con el rosario y cuando me di cuenta yo les dije, hace un mes, ya llevamos más de un mes haciendo rosario, todos los días, todos los días. Por eso le digo, esto se gestó por María, esta Total, reunión. Entonces total, vayan total. mirando de pronto desde esa perspectiva. Bueno, se irá articulando. Claro que sí, ella va saliendo cuando tenga que hacer. Ok, Listo, mi padre. Bueno, Pues, padre. muchísimas Muchas gracias. gracias. Y entonces, 8 de la noche, el próximo 8 de mayo. Yo ok. les, 8 de mayo, 8 les de la voy noche. mandando, me toca por foticos mandarle a las personas que me harían falta, que serían Mariaco, a Ceci y a Ana Clara, mandarles el cuestionario. Sí, ¿Listo? Norita, muchas gracias. Sí, o si quieres, por WhatsApp te puede enviar también. Yo lo tengo en archivo Word. Ah, Ah, mejor, mejor. mejor todavía. Si su merced lo tiene en el Sí, archivo, claro, mejor. Entonces, si quiere, su merced me lo manda y yo se los reenvío. ok, Listo. Vale, sí. mi padre, así quedamos Muchas entonces. gracias, padre. Norita, Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes, Gracias, mil pues. gracias pues, y una chao. feliz noche. Dios lo bendiga. Padre. Amén. Gracias. Chao. Chao. Chao, Feliz Niña, niña. noche. Dios las bendiga. Descansen. Muchas gracias. chao a Gracias a todos, todos. ¿Una gracias. oracioncita? Ay, sí. Vamos a cerrar. Ay, ¿qué tal la de la Virgen? Dámosle las gracias a la Virgen también, con la que tú nos habías dicho, Astricita. A la que dijo Ok. el Papa que rezáramos en mayo. Sí, puede ser. Ah, pero espérate, la busco entonces porque la tengo por acá guardada. Espérame un segundillo. Espérame que
O sea que ahora le va a sonar a él, cuando yo las marque a ustedes, le va a sonar a él también a las 5:30, a No. las 5. No, él tiene que conectarse siempre con el vínculo. Sí, Ok. porque cuando usted le marca a las demás personas, yo no lo oigo si tengo cerrado o si no estoy conectada. Yo soy la que ingreso al... Cuando yo entro, las veo conectadas y lo que hago es unirme a la reunión. Listo. O sea que entonces siempre le tengo que mandar a él el vínculo. No, ya está dentro del grupo, tiene simplemente que entrar a Skype, buscar el contacto de amigas con subsidio y darle unirse a la reunión. Ok, Conectarse a la llamada. ok. Bueno, ya sabiendo. Voy a rezar la oración. El Papa mandó 2 oraciones muy lindas para que recemos en En mayo. el mes de mayo. Voy a rezar la primera, bueno, las dos están hermosas. Oración a María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu Amén. amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Gracias, Teresita. Mil gracias. No, Padre, a usted muchas gracias. Ay, Dios lo bendiga. Que descanse. Amén. Igualmente. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Lo mismo, Padre. Muchas gracias. Gracias, Bueno, bendiciones. La bueno, que Dios les bendiga. Amén. Bueno, Amén, lo mismo a usted. No se te está oyendo. Uno, Apagaste el... 2 cositas. Una, que si el Padre nos regala su bendición. Y 2, que nada nos haya claro. dicho. Ah, Bueno, ¿Listo? claro. Bueno, El Señor esté con ustedes. entonces, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y los proteja siempre. amén. Amén. Y pueden ir en paz. Gracias a Dios. Listo, Padre. Dios lo bendiga. Que Bueno, descanse. Bendiga, Chao. Padre. amén. Bueno, Es que no sé ahora Señorita, cómo- mañana nos toca el rosario, después de las 6, porque si el curso de Luis Fernando sí, de San Pablo va hasta las 5:30. ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo organizamos? Y si lo hacemos antes de almuerzo, mañana sábado. Mañana sábado, pero ¿a qué horas? A la 1. Uy, no. No, antes de almuerzo, por ahí en la mañana, por ahí a las 11. yo lo voy a hacer con mi familia, entonces no, mañana no me uno. Ok, Yo estoy metidita en la cocina con mi mamá mañana. sí. Entonces sí sería ya por la noche. Mañana estoy un poquito Sí, enredadita ya, por la no me mañana. cuadra.
Pues entonces sería hacerlo a las 7, Bueno, a las 7 de la noche. ¿Listo? Bueno, el tema es ahora que no sé cómo sacar la grabación de acá. ¿Cómo hago eso? Ah, ¿Cómo y sacar entonces qué sí me grabación? confundo. Pues estaba grabando el tema para poderlo ay,